Florentino Pérez Rodríguez nació el 8 de marzo de 1947 en Madrid, España. Empresario, ingeniero de caminos y dirigente deportivo. Su nombre está ligado para siempre a dos mundos de enorme influencia: la construcción y el fútbol. Para millones de aficionados, Florentino no es solo el presidente del Real Madrid. Es el arquitecto moderno de una institución que convirtió el deporte en espectáculo global. Conocido simplemente como Florentino Pérez, ha sido presidente del Real Madrid en 2 etapas. Primero desde el año 2000 hasta 2006, y después desde 2009 hasta la actualidad, tras ser reelegido para un mandato hasta 2029. Su figura se hizo mundialmente famosa por la política de los Galácticos, una estrategia que llevó al club a fichar grandes estrellas internacionales como Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo, David Beckham, Cristiano Ronaldo, Kaká, Karim Benzema y Gareth Bale. Bajo su presidencia, el Real Madrid reforzó su imagen como el club más mediático del planeta. Pero Florentino Pérez no solo representa títulos y fichajes millonarios, también representa poder empresarial. Como presidente de ACS, uno de los grandes grupos de construcción e infraestructuras de España, construyó una fortuna que distintas fuentes han estimado en miles de millones. Algunas valoraciones españolas la sitúan alrededor de los 3.100 millones de euros, mientras Forbes ha publicado cifras superiores en dólares. En su vida personal, Florentino estuvo profundamente unido a María Ángeles Sandoval Montero, conocida cariñosamente como Pitina. Se casaron en 1970 y tuvieron 3 hijos: Eduardo, Florentino y María Ángeles. La muerte de Pitina en 2012 fue uno de los golpes más duros de su vida, un dolor silencioso que marcó al hombre que, ante el público, siempre parecía frío, calculador e impenetrable. Por eso, cuando un título afirma Florentino Pérez deja el Real Madrid, dolor por María Ángeles Sandoval y una fortuna de 3.100 millones, no habla solo de una posible salida institucional, habla del peso de una vida entera. El poder, la pérdida, la ambición, el legado y la soledad de un hombre que convirtió al Real Madrid en una marca universal, pero que también cargó con heridas personales lejos de los focos. Florentino Pérez es influyente porque cambió la manera de entender un club de fútbol. Para él, el Real Madrid no debía limitarse a ganar partidos. Debía dominar el mercado, la televisión, la publicidad, el estadio, la emoción y la memoria colectiva. Su visión transformó el Santiago Bernabéu, elevó el valor económico del club y convirtió cada fichaje en un acontecimiento mundial. Así comienza la historia de un hombre que no solo dirigió al Real Madrid, lo rediseñó para el siglo XXI. Antes de convertirse en uno de los hombres más poderosos del fútbol mundial, Florentino Pérez era simplemente un joven madrileño obsesionado con el estudio, la disciplina y el éxito. Nació en una España todavía marcada por la posguerra, en un país donde las oportunidades eran limitadas, y donde ascender socialmente requería sacrificio absoluto. Desde muy pequeño comprendió que el talento sin esfuerzo no significaba nada. Hijo de una familia trabajadora de Madrid, Florentino creció en un ambiente donde la estabilidad y la educación eran consideradas herramientas fundamentales para sobrevivir. Su familia no pertenecía a la élite económica española. Sin embargo, desde joven mostró una inteligencia poco común, especialmente para las matemáticas y la organización. Aquellos que lo conocieron durante sus primeros años recuerdan a un muchacho reservado, extremadamente serio y con una disciplina casi obsesiva. Estudió ingeniería de caminos, canales y puertos en la Universidad Politécnica de Madrid, una de las carreras más difíciles y prestigiosas de España. Allí desarrolló la mentalidad técnica que más tarde aplicaría tanto en los negocios como en el fútbol. Mientras muchos soñaban con fama o reconocimiento inmediato, Florentino entendió algo diferente. El verdadero poder estaba en construir estructuras duraderas. En los años 70 comenzó a trabajar en el sector de las infraestructuras y la administración pública.
España atravesaba enormes cambios políticos y económicos, y Florentino supo aprovechar aquel momento histórico. Su capacidad para negociar, organizar y anticiparse al futuro le permitió ascender rápidamente en el mundo empresarial. Pero el gran punto de inflexión llegó cuando entró en el grupo constructor ACS. Lo que inicialmente parecía una empresa más del sector, terminó convirtiéndose en un gigante internacional bajo su liderazgo. Florentino transformó a ACS en uno de los conglomerados más importantes de Europa, con proyectos de infraestructura, energía y construcción repartidos por distintos continentes. Su estilo empresarial siempre fue el mismo: discreción absoluta, control total y visión a largo plazo. Nunca buscó convertirse en celebridad. Mientras otros empresarios aparecían constantemente en televisión, Florentino prefería operar desde el silencio. Sin embargo, precisamente ese perfil misterioso aumentó todavía más su influencia. A nivel personal, su gran apoyo fue María Ángeles Sandoval, conocida por todos como Pitina. Su historia de amor comenzó lejos de los focos mediáticos. Pitina fue mucho más que una esposa. Fue la figura emocional más importante de su vida. Quienes conocieron a la pareja aseguraban que ella era la única persona capaz de suavizar el carácter frío y calculador de Florentino. Se casaron en 1970 y construyeron una familia sólida con 3 hijos. A pesar del enorme poder económico alcanzado por Florentino, Pitina siempre evitó el protagonismo público. Prefería mantenerse lejos de las cámaras, dedicándose completamente a su entorno familiar. Esa discreción hizo que la relación fuera vista durante décadas como una de las más estables dentro de los círculos empresariales españoles. Sin embargo, mientras su vida familiar parecía tranquila, su ambición profesional seguía creciendo sin límites. Durante los años 90 comenzó a acercarse cada vez más al Real Madrid. En aquella época, el club atravesaba problemas financieros, tensiones internas y una pérdida progresiva de liderazgo europeo. Muchos pensaban que el Real Madrid había dejado atrás sus años dorados. Florentino vio exactamente lo contrario. Comprendió que el fútbol estaba entrando en una nueva era global, dominada por los derechos televisivos, el marketing internacional y la imagen de marca. Mientras otros presidentes seguían pensando únicamente en resultados deportivos, él imaginaba un club convertido en potencia económica mundial. En el año 2000, derrotó inesperadamente a Lorenzo Sanz y se convirtió en presidente del Real Madrid. Su campaña electoral cambió la historia del fútbol moderno. Prometió fichar a Luis Figo, estrella del FC Barcelona, una operación que parecía imposible. Cuando finalmente logró cerrar el traspaso, el mundo entero quedó paralizado. Aquel momento fue mucho más que un fichaje. Fue una declaración de poder. Florentino acababa de demostrar que el Real Madrid podía atraer a cualquier estrella del planeta. Poco después llegaron Zidane, Ronaldo, Beckham y otras figuras internacionales. Nacía así la era de los Galácticos, un proyecto que mezclaba deporte, marketing y espectáculo global. El impacto económico fue gigantesco. El Real Madrid dejó de ser únicamente un club español para convertirse en una marca reconocida en todos los continentes. Las camisetas se vendían en Asia, América y Oriente Medio. Los ingresos crecían de forma histórica. Cada verano parecía una película de Hollywood. Pero detrás de aquel éxito también existía presión constante. Florentino comenzó a ser visto como un hombre casi invencible. Alguien capaz de controlar negocios multimillonarios y el club más famoso del planeta al mismo tiempo. Sin embargo, cuanto más crecía su imperio, más se reducía su vida privada. La muerte de Pitina en 2012 marcó un antes y un después. Fuentes cercanas aseguraron que Florentino jamás volvió a ser el mismo. Aunque siguió liderando el Real Madrid y ACS con firmeza, muchos notaron una versión más distante y silenciosa del presidente. Paradójicamente, fue precisamente durante esos años cuando el club alcanzó algunas de las mayores glorias deportivas de su historia moderna. Las Champions League consecutivas, el dominio europeo y la consolidación definitiva del Real Madrid como institución más poderosa del fútbol mundial. Así, la historia de Florentino Pérez
Se convirtió en la historia de un hombre que lo ganó prácticamente todo: dinero, poder, reconocimiento y títulos. Pero también en la historia de alguien que descubrió que ni siquiera una fortuna de miles de millones puede proteger a una persona del dolor más profundo. Hablar de Florentino Pérez no es simplemente hablar de un presidente de fútbol. Es hablar de una filosofía de poder. A lo largo de más de 2 décadas, construyó un modelo que transformó al Real Madrid en una institución deportiva prácticamente incomparable. Su estilo, admirado por unos y criticado por otros, dejó una huella tan profunda que resulta imposible imaginar el fútbol moderno sin su influencia. Florentino siempre proyectó una imagen fría, elegante y calculadora. Nunca necesitó levantar la voz para imponer autoridad. Su arma principal fue la estrategia. Mientras otros dirigentes actuaban movidos por la emoción del momento, él parecía pensar siempre 10 pasos por delante. Esa capacidad para anticiparse convirtió su gestión en un caso de estudio tanto en el deporte como en el mundo empresarial. Uno de los rasgos más característicos de su liderazgo fue la obsesión por la grandeza global. Para Florentino, el Real Madrid no debía limitarse a ser el mejor club de España. Debía convertirse en la institución deportiva más poderosa del planeta. Y para lograrlo, entendió algo fundamental. En el siglo XXI, el fútbol ya no dependía únicamente de los resultados deportivos, sino también de la imagen, la narrativa y el impacto comercial. Por eso nació el proyecto de los Galácticos. La llegada de figuras como Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario, David Beckham y posteriormente Cristiano Ronaldo no solo tenía un objetivo deportivo. También buscaba transformar cada partido del Real Madrid en un espectáculo mundial. Florentino comprendió antes que las estrellas no solo ganaban títulos, también multiplicaban audiencias, contratos publicitarios y millones de seguidores alrededor del mundo. Cada fichaje representaba una declaración simbólica de poder. Cuando el Real Madrid pagó cifras récord por Zidane o Cristiano Ronaldo, el mensaje era claro: el club blanco siempre aspiraría a lo más alto. Esa mentalidad terminó construyendo una identidad moderna basada en la ambición permanente. Sin embargo, su legado va mucho más allá de los jugadores. Uno de sus proyectos más emblemáticos fue la transformación del estadio Santiago Bernabéu. Florentino soñaba con convertirlo en el estadio más moderno del planeta, un recinto capaz de generar ingresos los 365 días del año. La remodelación multimillonaria simboliza perfectamente su visión: unir deporte, tecnología, lujo y entretenimiento en una sola experiencia global. El nuevo Bernabéu no es únicamente un estadio, es un símbolo del fútbol del futuro. Ese pensamiento empresarial también se reflejó en la estabilidad económica del Real Madrid. Mientras numerosos clubes históricos sufrían crisis financieras, el equipo blanco logró mantenerse entre las entidades deportivas más valiosas del mundo. Incluso en momentos difíciles, Florentino insistió en la importancia de proteger la imagen institucional y el poder económico del club. Por supuesto, su trayectoria también estuvo llena de críticas. Muchos lo acusaron de convertir el fútbol en un negocio excesivamente comercial. Otros consideraban que el modelo galáctico sacrificaba el equilibrio deportivo por el espectáculo mediático. Además, algunas de sus decisiones provocaron enormes polémicas. La salida de leyendas, los cambios de entrenadores o la creación de la Superliga Europea. Un proyecto que dividió al mundo del fútbol. Pero incluso sus detractores reconocen algo inevitable. Florentino Pérez cambió las reglas del juego. Su influencia trascendió España. Presidentes, empresarios y dirigentes deportivos de distintos países comenzaron a copiar su modelo de gestión. El fútbol moderno, basado en marcas globales, derechos televisivos multimillonarios y expansión internacional, tiene en gran parte la huella de su visión. A nivel humano, sin embargo, siempre existió un contraste doloroso. Mientras el mundo veía a un hombre rodeado de poder y fortuna, quienes lo conocían de cerca afirmaban que la muerte de María Ángeles Sandoval dejó un vacío imposible de llenar. Pitina representaba el lado más íntimo y emocional de Florentino, una figura que lo acompañó durante décadas
antes de desaparecer silenciosamente en 2012. Muchos aseguran que desde entonces, su carácter se volvió todavía más reservado. El presidente continuó conquistando títulos, negociando contratos históricos y liderando proyectos gigantescos. Pero detrás de aquella imagen de acero permanecía la sombra permanente de una pérdida irreparable. El legado material de Florentino Pérez sigue vivo en cada rincón del Real Madrid moderno. El estadio renovado, las Champions League, la expansión internacional del club y la mentalidad ganadora que continúa definiendo a la institución. Pero su legado espiritual quizás sea aún más importante. Florentino enseñó que la grandeza no nace de la improvisación, sino de la visión a largo plazo. Demostró que una institución puede reinventarse sin perder su identidad. Y sobre todo, dejó claro que el liderazgo verdadero consiste en pensar más allá del presente. Hoy, para millones de aficionados, Florentino Pérez no es simplemente un presidente. Es una era completa en la historia del Real Madrid. La historia de Florentino Pérez es mucho más que la historia de un empresario exitoso o de un presidente de fútbol. Es la historia de un hombre que entendió antes que nadie que el siglo XXI transformaría para siempre el deporte, el dinero y el poder mediático. Mientras muchos dirigentes pensaban únicamente en ganar campeonatos, él imaginó algo mucho más grande: construir una institución eterna. A lo largo de su vida, Florentino demostró una capacidad extraordinaria para unir ambición, inteligencia estratégica y disciplina absoluta. Desde sus primeros años como ingeniero hasta convertirse en líder de ACS y presidente del Real Madrid, cada paso de su trayectoria estuvo marcado por una obsesión constante: crecer, construir y dejar huella. Su legado deportivo es inmenso. Bajo su presidencia, el Real Madrid conquistó algunas de las etapas más gloriosas de su historia moderna. Las Champions League, los fichajes legendarios, la expansión global del club y la transformación del Santiago Bernabéu consolidaron una nueva era. Para millones de aficionados, Florentino no solo administró el club, redefinió lo que significa ser el Real Madrid. Sin embargo, detrás de ese éxito gigantesco siempre existió un precio personal: la muerte de María Ángeles Sandoval. Pitina reveló el lado más humano de un hombre acostumbrado a controlar prácticamente todo a su alrededor. Muchos vieron por primera vez a un Florentino vulnerable, marcado por un dolor silencioso que ni la fortuna ni el poder podían borrar. Y quizá ahí reside la gran lección de su historia, porque Florentino Pérez representa la contradicción eterna del éxito moderno: alcanzar la cima del mundo sin poder escapar completamente de la fragilidad humana. Su fortuna de miles de millones, sus triunfos empresariales y su influencia global jamás pudieron sustituir el valor de las personas que realmente marcaron su vida. A nivel personal, Florentino deja una imagen compleja. Para algunos, fue un visionario incomparable. Para otros, un dirigente excesivamente frío y calculador. Pero incluso sus críticos reconocen algo imposible de negar: cambió el fútbol moderno. Transformó el Real Madrid en una potencia económica y mediática capaz de competir no solo en el campo, sino también en el escenario global del entretenimiento. Su capacidad para pensar décadas hacia adelante convirtió muchas de sus decisiones en referencias históricas. El concepto de marca global aplicado al fútbol, la explotación comercial internacional, la modernización de los estadios y el impacto mediático de los fichajes forman parte de un modelo que otros clubes todavía intentan imitar. Pero quizás su mayor legado sea mental. Florentino enseñó que las instituciones más grandes no sobreviven únicamente gracias al talento deportivo, sino gracias a la visión estratégica, la estabilidad y la capacidad de adaptarse al futuro. En una época donde muchos proyectos nacen y desaparecen rápidamente, él construyó una estructura destinada a durar generaciones. Por eso, la posibilidad de que algún día abandone definitivamente el Real Madrid provoca una sensación difícil de imaginar para millones de aficionados. Porque para toda una generación, Florentino Pérez y el Real Madrid parecen inseparables. El título de esta historia no solo habla de una despedida, habla del final simbólico de una era construida con millones, títulos, decisiones polémicas,
noches inolvidables y una ambición prácticamente ilimitada. Una era marcada por la grandeza, pero también por el sacrificio personal y la soledad del liderazgo absoluto. Al final, Florentino Pérez será recordado como uno de los hombres más influyentes de la historia del fútbol. No únicamente por los trofeos conquistados, sino porque transformó un club deportivo en un fenómeno cultural global. Y aunque algún día deje el palco del Santiago Bernabéu, su sombra seguirá presente en cada rincón del Real Madrid moderno, porque algunos dirigentes pasan por los clubes, pero otros se convierten en parte de su historia eterna.